Hola, un saludo muy especial. Sean todos bienvenidos a este curso Testigos del Resucitado, un curso basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles para poder entender todo esto que nos mueve en torno al resucitado y como camino a Pentecostés. Sean todos bienvenidos. Bueno, para comenzar, yo quiero que podamos irnos abriendo a la experiencia de todo este contexto que tiene que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y para eso, los invito para que tengamos un primer acercamiento. Ese primer acercamiento tiene que ver con entender cuándo se escribió el libro de los Hechos, quién lo escribió, dónde se escribió, de qué trata el libro. Entonces, esta primera diapositiva ya nos pone o nos arroja en torno a esta experiencia. Lo primero que tenemos que decir es que la fecha y lugar del libro de los Hechos de los Apóstoles se da por allá entre los años 80 y 90 después de Cristo y muy posiblemente se escribe por allá en la ciudad de Éfeso. El autor, para nadie en este momento cabe la duda de que sea Lucas el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, Lucas, el mismo autor de el Evangelio que lleva su nombre, el tercer evangelista. Pero hay alguien, incluso algunos estudiosos han dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles y Lucas cumplían como una misma obra literaria, que habían sido escritos como un solo libro, pero que más tarde se dividió. Esa es una de las posibilidades que podríamos encontrar de que Hechos y Lucas fueran solamente una obra. Otros dicen que no, que en realidad sí son dos obras distintas. Aquí lo importante es entender que Lucas, amigo de Pablo incluso, que estuvo con él en los momentos más críticos de su día, de su vida, ese Lucas que estuvo allí presente es el autor de este libro, Hechos de los Apóstoles. Hay una referencia incluso en la segunda carta a Timoteo. Es muy bonito lo que nos dice allí Pablo de Lucas. Nos dice en el capítulo 4 que cuando todos lo abandonaron, el único que permaneció con él fue Lucas. Y lo encontramos por acá en el versículo 9, por ejemplo, cuando Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Miren qué lindo eso. Y qué bonito que alguien, que un amigo de uno pueda decir, tú has sido incondicional conmigo, tú eres el único que ha estado conmigo en este momento. Entonces, qué especial poder entonces entrar en esa dimensión de entender que Lucas era un amigo fiel que había estado con Pablo, así como estuvieron también las mujeres al pie de la cruz de Jesús y no lo abandonaron en sus momentos más críticos, también Lucas estuvo allí presente con Pablo. Vamos a ir entendiendo entonces poco a poco el contenido del libro. Si bien el libro se escribe por allá en los años 80 y 90 después de Cristo, el contenido del libro nos va a hablar más bien de los años del 30 al 70, es decir, toda esa época posapostólica, todo ese tiempo, perdón, importantísimo en el que aparecen los hechos del año 30 con la resurrección de Jesús y los años 58, 60, es decir, hasta los años 58, 60, cuando estamos hablando de los dos últimos años de prisión de Pablo en Roma. Entonces allí se va dando como todo esto. Y lo que pretende Lucas con esta obra es que el libro reconstruya o busca con el libro reconstruir ese periodo que va entonces desde la resurrección de Jesús hasta la organización de las iglesias. Para entender esto mejor, vamos a ir entonces a entender tres características fundamentales en el movimiento que nos narra Hechos de los Apóstoles,
que surge en torno a este libro. El movimiento es el movimiento cristiano, es la iglesia, son las comunidades, es lo que surgió allí. Pero entonces, a partir del hecho del anuncio pentecostal, es decir, lo que ocurre en Pentecostés, allí con los apóstoles, entonces todo eso se vuelve en un movimiento, una revolución tremenda que va a ocurrir cuando todos creían que después de la muerte de Jesús todo iba a acabar. Antes este movimiento se levanta. Entonces, es un movimiento animado por el Espíritu Santo. Esa es la primera característica. Por eso, incluso Hechos de los Apóstoles se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo, porque es el gran protagonista, es el que más se menciona allí. Por él todo se hace. El Espíritu actúa en cada uno de los apóstoles. Si bien en Hechos de los Apóstoles no encontramos datos de todo lo que hicieron los diferentes apóstoles, encontramos algunas experiencias significativas, por ejemplo, en Felipe, la acción en Pedro y en Pablo, aunque Pablo no fue un testigo ocular del Señor, y muy probablemente no podríamos decir también que pues Pablo no fue un apóstol que caminó con el Señor. Pablo él mismo se va a adjudicar el título de apóstol porque va a decir, a mí me llamó el resucitado, a mí se me apareció el resucitado y me puso a enviar, me envió, perdón, a anunciar el Evangelio a todas las naciones. Entonces encontramos como esa experiencia del Espíritu allí. Y encontramos, por otro lado, que en esas características, como segundo lugar, es un movimiento misionero. Y si nosotros nos vamos por allá a Hechos 1, versículo 8, lo vamos a encontrar muy bien en las palabras que Jesús da a sus apóstoles antes de subir al cielo. Dice por acá, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense muy bien entonces que aquí encontramos que es un movimiento animado por el Espíritu Santo y un movimiento misionero. Y encontramos una tercera característica que viene como aparte de esas dos, porque en un inicio este movimiento era eso, movido por el espíritu y misionero, pero más tarde se vio en la necesidad de tener entonces este movimiento una estructura, la estructuración de la iglesia, que se dio origen a partir de la constitución de comunidades domésticas, pequeñas comunidades. Y vemos en estas citas bíblicas que se las dejo aquí resaltadas para que ustedes por favor la busquen. En el capítulo 1, 12 al 14, desde el inicio se nos dice que estas comunidades ya se reunían en una casa a orar. Todo ocurre en torno en una casa. El capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice que estando reunidos en esa casa llegó sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El capítulo 2, 42 al 47 nos habla del ideal, la comunidad ideal, que se reunían en las casas a orar, a partir el pan, es decir, a celebrar la Eucaristía, a leer la palabra de Dios. En el capítulo 8, versículo 3, vemos cómo son atacadas las comunidades en sus casas. Incluso Saulo, después Pablo, es el que entra abruptamente a las casas y se lleva a las personas, a los cristianos, a los seguidores del nuevo camino, a las cárceles. En el capítulo 10, versículo 1 al 48, encontramos un pasaje hermoso, como en la casa de Cornelio llega también un Pentecostés. Es el anuncio a los gentiles, el primer anuncio, ese anuncio bellísimo, el primer gentil que se convierte, el primer pagano que se convierte, y ocurre precisamente en su casa. El capítulo 12 del 12 al 17 ya nos va a hablar entonces de cómo María, la mamá de Juan Marcos, tenía también una pequeña comunidad en su casa. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo en Filipo, en Tesalónica y en Corintio va entonces a hacer algo tan bonito y tan especial, y es que allí va a constituir pequeñas comunidades que van a seguir funcionando en esa misma dimensión dentro de las casas. Vemos también en Cesarea
mujeres, unas mujeres profetas que se reúnen también en las casas, por allá en el capítulo 21, del 8 al 14, y como Pablo en el capítulo 21 también se va a hospedar en una casa donde funciona la comunidad de un señor llamado Nazón, ¿sí? Y cómo termina todo, miren, esto es muy lindo. Si bien Lucas, si lo tomamos desde la primera obra de Lucas, que es su evangelio, todo inicia en el templo, todo arranca en el templo, cuando se da con Zacarías el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, todo termina en la casa. Termina con Pablo formando una comunidad en casa mientras estaba cautivo en esa casa por cárcel en Roma, en el capítulo 28, versículo 30 al 31. Así que vemos una dimensión muy especial en términos de cómo funcionaba precisamente la comunidad en ese tiempo. Y vamos a pasar entonces a estas claves de interpretación, que es importante que las tengamos en cuenta porque en esto se va a basar también nuestro estudio. La participación de la mujer en el movimiento de Jesús. Esta imagen me encantó porque aquí vemos varias mujeres, incluso con sus niños, escuchando la palabra de Dios, reunidas en una casa. No es un templo, es en una casa, en el recogimiento de una casa. La inculturación del Evangelio, cómo el Evangelio pasa de Jerusalén a ser anunciado a los judíos para ser anunciado a los paganos, a los gentiles. Y se debe adaptar precisamente a ellos. Y cómo ellos tienen un corazón tan abierto y esos oídos tan ávidos de escuchar la palabra de Dios que se vuelven sensibles y se convierten al cristianismo. Y empieza también esa gran pluralidad de ministerios y carismas. El libro de los Hechos nos muestra que esta es una comunidad, una iglesia llena de carismas y que a partir de sus carismas, ministerios y funciones son útiles para la misión. Y entramos también en esa gran dimensión política de cómo el movimiento de Jesús resucitado se ve también como en esas situaciones difíciles dentro del Imperio Romano. Entonces ahí tenemos esas claves de interpretación en la que vamos a ir estudiando nuestro libro Hechos de los Apóstoles, testigos del resucitado. Y por último, entramos entonces a la estructura del libro. Entonces, el libro consta entonces de tres partes y me gusta muchísimo porque tiene que ver con esa expansión del Evangelio, cómo el Evangelio se fue expandiendo. Primero, el movimiento de Jesús en Jerusalén. Esto ocurre más o menos entre los años 30, 32. Es la reconstrucción que está haciendo Lucas de cada una de estas épocas. Y lo encontramos entre los capítulos 1 y 5 del libro de los Hechos. Pasamos a un segundo, a una segunda división que está entonces, la segunda parte, perdón, de esa división, que es salir de Jerusalén a Antioquía, es decir, ya estamos entre los años 32 al 48 y la comunidad de los helenistas, es decir, los griegos, el paganismo, todo aquello se va dando entonces esa perdón, ese inicio de la misión por fuera de Jerusalén, es decir, el evangelio también para los gentiles. Y en tercer lugar encontramos entonces que se pasa de Antioquía a Roma. Es un viaje, sí, es un viaje, mire. Jerusalén, sí, semejante a lo que hacía Jesús, ¿cierto? Con sus discípulos, que viajaba y que se iba a anunciar la buena nueva. Lo mismo hacen los discípulos, salen de Jerusalén, van a Antioquía, recorren todos estos lugares. Pablo sobre todo es el encargado, más bien el que se atreve a llevar el Evangelio de los gentiles. Y por último, de Antioquía, todo termina en Roma, con el cautiverio entonces de Pablo, es decir, Pablo en la cárcel. Ahí entonces encontramos esa estructura y encontramos entonces los años que van del año 30 al año 60 después de Cristo. Hermanos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta primera clase de Hechos de los Apóstoles y les tengo una tarea. No crean que este curso va a ser solamente para que lo miren, es para que ustedes también trabajen. Y quiero invitarlos para que vayan a los Hechos de los Apóstoles y van a subrayar palabras importantes en torno a esas tres características que encontramos. Entonces, todo lo que tenga que ver con Espíritu Santo, subrayenlo. Todo lo que tenga que ver con misión, subrayelo, es decir, palabras, los envió
y fueron a anunciar, todas esas palabras las van a subrayar y todo lo que tenga que ver con la comunidad. Entonces, encontramos entonces que la casa, que el nuevo camino, que estaban reunidos, todo eso será fundamental y van a ver la gran hermosura que van a tener allí. Háganlo con diferentes colores para que lo puedan subrayar y puedan entender y podamos entonces ir recopilando como todos esos datos y ver la fuerza que tiene este libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, no siendo más, me despido de ustedes y hasta una nueva oportunidad para que tengamos entonces este espacio de formación con testigos del resucitado, porque todos lo seremos como camino a Pentecostés, un curso sobre los hechos de los apóstoles. Yo soy Eliana Gutiérrez, soy una teóloga feliz y suscríbete a mi canal, comparte esta información con tu grupo de fe, con tu comunidad, con tu grupo de oración para que muchos crezcamos en este camino llamado testigos del resucitado. Que Dios los bendiga. Chao, chao.